Aprovechando que ya tenemos a Francisco Muñoz. Francisco, confírmame si ya estás con nosotros. Buenísimo. Aquí estoy. Ya. ¿Qué tal? Oye, a propósito de lo que Analía nos acaba de comentar y todas las brechas que existen asociadas principalmente a un conjunto de desincentivos, y a propósito de la presentación que nos hizo Matías, sería súper bueno que nos hiciese un refresh así bien rapidito de cuáles son los distintos servicios que los dispositivos de almacenamiento nos pueden entregar tanto el sistema del mercado eléctrico, ¿ya? Y a su vez también después si nos puedes comentar bajo tu conocimiento, bajo la experiencia comparada y aprovechando obviamente tu estadía fuera de Chile, ¿qué herramientas están utilizando los países para superar todas estas brechas que ha levantado Analía? Perfecto. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, Analía ya dio una descripción súper detallada de varios temas. Así que yo me voy a volver y voy a volver a los temas un poquito más generales. A ver, un pequeño repaso. A ver, ¿cuáles son los distintos servicios que los dispositivos de almacenamiento pueden prestar al sistema eléctrico? Lo primero es tener claro es el tema del arbitraje, ¿ya? Y ahí hay dos formas de arbitraje. Un arbitraje que se puede hacer, digamos, behind the meter, que es instalar un dispositivo de almacenamiento que acompaña, por ejemplo, un proyecto de generación renovable y que lo que le permite, en el fondo, es estabilizar su output a la red. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una unidad de generación solar o eólica puede estabilizar su output a la red con un dispositivo de almacenamiento emparejado. Estos son los proyectos híbridos. Pero también los dispositivos de almacenamiento pueden prestar servicios desde y hacia el resto del sistema eléctrico. Y esto también puede ser híbrido o proyectos de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento standalone. Y ahí eso es un poco distinto a lo que escribí anteriormente, porque ahí el dispositivo de almacenamiento no solo entrega energía a la red, sino que también extrae energía de la red, se convierte en un consumo en algunas horas, ¿ya? Y este arbitraje de energía el segundo tipo del que estoy describiendo tiene mucho que ver con los incentivos económicos que tenga por las señales de precio. En el fondo, que es cargarse cuando la energía tiene un precio más bajo y descargarse cuando es más alto, ¿ya? Cuando el sistema está más estresado. Eso sería a grandes rasgos el arbitraje. Pero ese es un solo de todos los servicios que pueden prestar, claro, las baterías. Las baterías también son muy atractivas, o los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento pueden prestar servicios complementarios, servicios a la red también, ¿ya? Uno siempre que piensa en almacenamiento, la mayoría de las personas creo que piensan en baterías, la batería Tesla, por ejemplo. Claro. Pero en verdad hay otras formas de almacenamiento. Por ejemplo, están los volantes de inercia. Se usan harto, por ejemplo, en Estados Unidos, flywheels, que son unas masas de metal que se hacen girar, ¿ya? Y están montadas en unos rodamientos que tienen muy poco roce, muy lubricados, y la gracia que tienen es que están girando y en el fondo imitan la masa o la inercia que tienen ejes que tú encuentras, por ejemplo, en unidades de generación térmica, en centrales a carbón o a gas, por ejemplo. Y la gracia que tienen estos dispositivos de almacenamiento es que te pueden entregar, por ejemplo, servicios de regulación de frecuencia, ¿ya? Perfecto. O sea, es un almacenamiento de muy corto plazo. Ahora, este tipo de las baterías, por ejemplo, también pueden entregarte esos tipos de servicios, regulación de frecuencia, porque pueden actuar muy rápido, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Suficiencia, eso también es súper importante, ¿ya? Y ahí hay otro tipo de dispositivo de almacenamiento que te puede aportar en la suficiencia. La suficiencia se entiende como la capacidad de poder entregar energía, particularmente en horas punta, en horas en que el sistema está más estresado, ¿ya? Horas de demanda punta. Entonces, una batería le puede permitir, por ejemplo, un proyecto renovable, almacenar energía y estar presente en esas horas donde el sistema está más estresado. Y por lo tanto, debería ese corresponder... Ese es como el típico. Ese es como el más común que conocemos como los simples mortales. Yo diría que el más común es el arbitraje. El tema de la suficiencia es que es un atributo que va más allá del arbitraje. Es que además de tú poder arbitrar energía, tú puedes almacenar energía y entregar energía justo en una ventana de horas en que el sistema está muy estresado. Y eso te permite poder acceder a un pago por potencia, ¿ya? Claro.
Y también lo que mencionaba Analía, almacenamiento como activo de transmisión. ¿Ya? Ahí te voy a detener ¿Sí? un segundo, porque de hecho quiero que hablemos de el almacenamiento como un activo de transmisión en la siguiente pregunta antes de que nos vayamos al hidrógeno verde. Perfecto. Así Bueno. que, perdona por la interrupción, pero quería no que guardáramos ese bien. cachito. Así que, Perfecto. ¿Y qué más nos puede entregar el almacenamiento? Porque estamos en el mercado mayorista, servicios complementarios, ya vamos a pasar a todo lo que es el almacenamiento en servicios de transmisión. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos puede entregar el almacenamiento? Bueno, además de lo que estoy describiendo acá, pensando en baterías de gran escala, también está el almacenamiento que se puede acoplar a los sistemas distribuidos, que puede entregar los mismos servicios que estaba describiendo, pero de manera más distribuida. Claro, ¿ya? más Yo lo estaba describiendo pensando principalmente como lo que se llama el grid scale storage, como grandes unidades de almacenamiento, pero también pueden ser unidades de almacenamiento distribuidas y que a veces pueden entregar servicios que a ojos del operador del sistema son servicios que se entregan desde el lado de la demanda, no desde el lado de la generación. ¿Ya? Claro, Del punto mercado mayorista. importante, Matías tocó varios puntos importantes asociados a ese tema. Exacto. Bueno, y también me preguntaste un poco sobre la experiencia internacional, ¿cierto? Sí, porque aquí siento que estamos como un poco mareados. Yo por lo menos, yo soy abogada, para los que no saben, y efectivamente uno ve que existe regulación, pero como no es economista y tampoco es técnica, cuando uno lleva hartos años en esto, no me entra la información, vemos que hay regulación, pero nos estamos levantando y nos damos cuenta de que esa regulación no es tan exacta, no corresponde, no nos funciona. ¿Cómo se están solucionando estos problemas afuera? ¿Tenemos algún ejemplo? Sí, hay harto ejemplo. A ver, hay algunas brechas que tienen que ver con diferencias que existen en nuestro diseño de mercado o regulación en Chile versus al estándar internacional, que no se desarrolló pensando en el almacenamiento, sino que es una evolución, digamos, natural de los mercados. Y otras cosas que tienen más que ver con cambios que han apuntado más bien a habilitar distintos servicios de almacenamiento. Lo primero tiene mucho que ver con lo que mencionaba Analía, por ejemplo, el tema de cómo se calculan los precios spot o costos marginales. ¿Ya? En Chile seguimos usando esta curva de orden de mérito, ¿ya? Que es una buena aproximación cuando el sistema no es muy complejo, pero a la medida que el sistema se empieza a complejizar y empiezan a aparecer más y más restricciones, es cada vez más difícil lograr capturar con una sola curva todas las características técnicas de las unidades. Y ahí es donde aparecen las herramientas computacionales que pueden ayudar a calcular de mejor manera estos precios. Y eso es súper importante porque las señales económicas que terminan incentivando la entrada de activos que puedan prestar flexibilidad, particularmente el almacenamiento, aparecen cuando uno le presta atención a estos detalles. Y a veces esos detalles quedan escondidos en la curva de orden. Ya. Entonces tenemos el tema de la granularidad de precios, la granularidad temporal, cada cuánto tiempo se calculan los precios. Cuando los sistemas tienen poca variabilidad, no importa que los precios se calculen, ¿cierto? Cada 1 hora o cada 3 horas, pero en la medida que al sistema le van pasando hartas cosas dentro de una hora, empieza a aparecer un problema como de lo que pasa cuando uno ve una foto muy pixelada, por ejemplo, una foto que tiene muchos detalles y se empieza a ver pixelada, uno no logra entender cuáles son los detalles. Y para los activos que prestan servicios de flexibilidad, es importante poder ver esos detalles y ahí es donde es necesario aumentar la resolución. Por ejemplo, en Estados Unidos, el estándar en la mayoría de los mercados es calcular los precios cada 5 minutos. Claro. Nosotros calculamos cada 1 hora. Y en 1 hora pasan hartas cosas. Eso es un ejemplo. Otra cosa, bueno, ¿cómo se calculan estos precios? Si se calculan con una curva de orden de mérito o se calculan con el software de despacho. En la mayoría de los mercados se calculan con el software de despacho, no con una curva de orden de mérito. Está el tema de la discusión de tener mercados de múltiple liquidación, mercados del día anterior. Eso también sirve para dar incentivos a la flexibilidad. Y eso en términos generales, o sea, son términos bien generales de cuál es el estándar de hoy. Pero hay cosas que son más particulares que apuntan a almacenamiento, y un ejemplo en Estados Unidos es la FERC la orden 841, en que FERC trató de ordenar o homologar
los requerimientos o las posibilidades de participación de los dispositivos de almacenamiento en los distintos mercados, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay distintos mercados, está el de California, está PJM, está eso en England, y cada uno tiene sus propias reglas, pero a veces FERC, que es la Comisión de Regulación Federal, tiene que intervenir y decir, oye, vamos a poner este estándar para todos. Y en esa orden FERC 841, esta organización dijo, nadie puede de ahora en adelante discriminar la participación de dispositivos de almacenamiento en ninguno de los mercados. Todos, en la medida que un dispositivo puede entregar o servicios de suficiencia o de regulación de frecuencia, o puede entregar servicios de energía, tiene que poder acceder al pago que le corresponde. Nadie puede discriminar las baterías. Y eso fue pensado principalmente en las baterías. Sí, había ciertos estados que cumplían con este estándar, ¿no? Exacto. Habían ciertos estados que ya cumplían con el estándar, así que cuando FERC emitió esta orden, ellos dijeron, bueno, check, ya cumplimos. Pero había otros que no. Y de hecho algunos operadores dijeron, chuta, esto está complicado porque va a aumentar los costos, va a ser el operador del sistema va a tener que actualizar algunas plataformas, pero... Que es un poco la justificación de siempre, ¿eh? De repente también se escucha esa argumentación de que, oye, vamos a seguir metiéndole costos adicionales al sistema, vamos a seguir pasándole precio al cliente final, chuta, no queremos, quizá el statu quo es la que funciona. Pero, claro, no. pero fíjate que aquí el problema no es que estás creando una línea de costos nueva, es un tema de que el operador en algún momento dijeron, algunos operadores decían, entiendo que Southwest Power Pool, ellos dijeron, oye, está buena la intención, pero esto va a significar que nosotros vamos a tener que invertir en nuevas plataformas, vamos a tener que actualizar nuestros sistemas computacionales, porque con los que tenemos hoy día no podemos cumplir con esa orden. Y sí, FERC dijo, bueno, tienen que hacerlo, este es el nuevo estándar. Y así va a ser el nuevo estándar. Oye, Francisco, y voy a tomar ahora la pregunta que dejamos pendiente de Analía comentó al final de su presentación. Y aquí obviamente le voy a dar la mano a la Analía para que pueda continuar con su presentación. Chicos, al final el almacenamiento, ¿lo metemos en transmisión? Y a su vez también, ¿transmisión lo metemos planificado o seguimos esperando el incentivo de los privados? ¿Analía? Gracias, Pati. Mira, sí, efectivamente yo creo que los elementos del almacenamiento hoy día es una tecnología que debería estar presente en todos los segmentos. O sea, ya lo entendimos a grandes rasgos. O sea, es un elemento que va a formar parte de la generación, de la transmisión, de la distribución y seguramente va a facilitar las actividades, ¿cierto?, que en el fondo están consideradas en estas reformas 2.0, 3.0, ¿no? Para la comercialización de energía a nivel de segmento de distribución y para la comercialización de energía también a nivel de los segmentos del mercado mayorista. La utilización de sistemas de transmisión son un recurso fundamental en ese sentido para hacer un uso eficiente de las instalaciones existentes. Entonces, mira, hagamos un poco números. A mí me gusta esto. ¿A ti te gustan los números? A mí me gustan los números porque nos da perspectiva, nos hace aterrizar, ¿ya? Y ahí entonces uno puede evaluar efectivamente los estados, si son en el fondo, si se complementa o se materializa en el fondo la realidad con lo que estamos diciendo, o sea, si se condice, si hay algún tipo de seguimiento. Entonces, mira, tenemos hoy día 64 megas en operación de almacenamiento. Esa es la cifra dura, ¿ya? Esos son los aperrados. Esos son los que se pusieron antes, los que ¿no? se tiraron Los que alguna vez lo hicieron y resulta que están ahí evidentemente como una muestra, ¿cierto?, de que efectivamente aquí hay una capacidad, ¿cierto?, de poder hacer almacenamiento en las condiciones que tiene efectivamente el mercado hoy día, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto. Después, hoy día en construcción hay 71 megas. Estamos hablando de un sistema eléctrico que tiene 32 gigas, entonces 64, 32.000 gigas en operación en el CEN, 64 megas solamente de almacenamiento. Entonces, te da más o menos la visión del estado real, cuál es la actual situación. Perdona, Analía, ¿y este tipo de almacenamiento incluye las centrales de bombeo, no? ¿O estamos hablando del...? No, son sistemas de batería. Fuera. Exacto. Ya, perfecto.
71 en construcción, aprobado, hay también una cifra también interesante. Luego, en calificación, 159, y evidentemente que aquí hay un estado, ¿cierto? Que uno dice, bueno, entonces aquí la verdad es que estos 159, ¿qué significan? O sea, supongamos que todo se construye, ¿no? Lo que está en desarrollo, lo que está en evaluación. O sea, ¿a qué cifra llegamos? Vamos a llegar a 300 megas. ¿Mm? ¿Cuál es el requerimiento? Y esto nunca se nos olvide dentro de nuestra discusión. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Aquí el objetivo es disminuir las emisiones o el aporte de emisiones del sector eléctrico, ¿cierto?, a lo que contribuye la energía, como un todo, a la emisión de gases de efecto invernadero. Si queremos retirar carbón, y esas son las cifras que yo invito a revisar el estudio que encargó Acera el año pasado, a propósito de entender una ruta también, hoy día que está tan de moda hablar de las rutas, ¿no? El coordinador eléctrico ayer anunciaba su ruta hacia la carbono neutralidad y al retiro de fósiles, ¿no? Al 2030. Bueno, nosotros hicimos eso el año pasado, ¿ya? Y tenemos los números súper claros. Hoy día, para retirar 5,5 gigas de carbón, que es en el fondo el parque carbonero instalado hoy día en Chile, ya han salido bastantes unidades, han salido, ¿cierto?, 18, quedan 10 por determinar cuándo salen después del 2024, pero al 2025 van a haber 18 unidades que van a salir de carbón, y esos son como 3.500 megas, ¿ok? Pero quedan otros 2.000 por sacar, que son los que efectivamente hoy día le están dando aportes al sistema en eso que llamamos inercia, estabilidad y además energía. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los números que necesitamos para retirar carbón? Supongamos, seamos además, yo creo que realistas y consistentes, al 2030. Necesitamos entre 3,4 y 3,6 gigas de almacenamiento, además de otros 18, ¿no?, de renovables que en el fondo entre eólica y solar van a ser la preponderancia. Eso solamente para sacar carbón. No estoy hablando de las necesidades que va a tener el H2 verde, o para sacar gas, o para sacar diésel. O sea, solo para sacar carbón, que es el enfoque de la descarbonización pensada en la reducción rápida de emisiones. Entonces, con los números que tenemos hoy día, ¿no?, estas cifras que te he dado yo, 64 en operación, 71 en construcción, en calificación 159, etc. O sea, yo creo que tenemos que ser honestos, estamos al debe, estamos cortos, ¿no? Muy cortos, efectivamente. Estamos muy cortos, ¿ya? Después viene todo un tema de la institucionalidad, en el fondo, que requerimos para evaluar esos proyectos, que es un punto central que Acera está haciendo ver hace rato, ¿cierto? Pero que lo ligo en el fondo también porque el almacenamiento también tiene una ocupación territorial, y tenemos que ligarla entonces con las evaluaciones con el territorio y las comunidades que tienen que terminar en el fondo haciendo una vinculación, ¿cierto?, de buenos vecinos, no solamente con los proyectos eólicos y los proyectos solares o cualquier otro tipo de tecnología que se una, sino también con el almacenamiento, y el almacenamiento a nivel de generación y a nivel de transmisión. ¿Qué decir sobre el rol del almacenamiento a nivel de distribución? En donde básicamente la única posibilidad de que realmente nos transformemos en prosumidores, o sea, aquel que produce y consume, va a ser, aparte de la instalación de medios, ¿cierto?, de generación, como pueden ser los paneles solares, los techos. O sea, tenemos que tener en esta deseable independencia energética del consumidor desde la red, tiene que tener sistemas de almacenamiento también. Entonces, ahí hay un par de preguntas que creo que son claves para efectivamente aterrizar con números y con el estado actual, entonces, de por dónde. Me gustó mucho ahí la presentación de Matías Negrete, que decía, al final, cuál es el 1, 2, 3, ¿cierto?, regulatorio del almacenamiento, por dónde empezamos y qué es lo que tenemos que verificar que efectivamente esté funcionando para que los inversionistas en esta concepción, además de que la inversión privada y la inversión extranjera, además, con gran importancia, va a lograr hacer esta transformación del sector eléctrico, ¿cierto?, en estos 8 años que nos quedan antes del 2030 para sacar carbón solamente. Sí, no, levantaste puntos súper importantes. Antes de que sigamos, quiero comunicarles que ya tenemos panel completo. Estamos con la participación ya de Daniela Espinosa, Seremi de la Energía BioBio,
Rosana Gaete, ¿no es cierto?, encargada, que yo les mencionaba, del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde de AES Andes, y Andrea Moraga, directora ejecutiva de H2 Chile, ¿ya? Bueno, hemos concentrado parte importante de este conversatorio, y bueno, inicialmente lo que es el almacenamiento, pero al final vamos a tratar dos cosas hoy día: el almacenamiento y el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, porque ambos consideramos que son elementos fundamentales para todo lo que son los cambios de paradigma y la diversificación de nuestra matriz energética y demás cambios que necesitamos para todas las metas que no hemos alcanzado, que no hemos propuesto, ¿no es cierto?, Chile, asociados a la descarbonización. Entonces, antes de pasar, ¿no es cierto?, a que nos vayamos a involucrar lisa y llanamente con el hidrógeno verde, Francisco, bien cortito, frente a lo que nos ha dicho la Analía. Perdón, yo quiero hacer una aclaración de cifra, disculpa. Son 359 los proyectos en calificación, 34 aprobados, 171 en construcción. Ok, vamos a llegar a 550 megas con todo lo que estamos, pero quería hacer esa corrección porque se me ocurrió un número. Pero seguimos al debe, quizás no tan debe, pero seguimos al debe. Francisco, bien cortito, claro, ahí marcaríamos un poquito más la diferencia. Al final el almacenamiento con todo esto, y obviamente el debe que nos levantan al día con los números, ¿qué hacemos? ¿Centralizado o lo dejamos a la iniciativa de los privados y esperamos a la regulación? ¿O se tiran todos a la piscina? Mira, el tema ahí del almacenamiento es bien complejo porque tiene, como puede prestar tantos servicios distintos, si todos los servicios fueran servicios para los que existieran mercado, uno podría quizás argumentar: oye, mira, si arreglamos todas estas señales de precio y creamos todos estos mercados, uno debería esperar que los inversionistas reaccionen e inviertan, ¿cierto?, en baterías, en dispositivos de almacenamiento. El problema es que algunos de esos servicios que presta el almacenamiento son servicios que pertenecen más bien al mundo regulado de la planificación central, que es el caso, por ejemplo, de los servicios de transmisión. Y ahí es donde se vuelve complicado el caso de almacenamiento, porque no tenemos otro ejemplo de activo con el que tengamos que lidiar con este problema. Porque la transmisión se planifica de manera centralizada y la generación, ¿cierto? Existen mercados y hay señales de largo plazo para la inversión. Claro, esta naturaleza híbrida nos está presentando este problema. Exactamente. Entonces, hay que avanzar en las dos aristas. Por un lado, tenemos que cerrar las brechas de diseño y regulatorio como diseño de mercado para que en las señales de precio existan incentivos, ¿cierto?, para que empresas generadoras, ¿cierto?, inviertan en el almacenamiento. Entonces, el almacenamiento que se necesita para cumplir con las metas de carbono neutralidad. Como decía Analía, la brecha es bien grande, falta que harto espacio para invertir en almacenamiento. Pero por el otro lado, tenemos que seguir perfeccionando, evaluando la posibilidad de considerar dispositivos de almacenamiento como activos de transmisión, porque sabemos que para algunas aplicaciones puede ser más barato incluir baterías en el sistema y liberar capacidad de transmisión que desarrollar una infraestructura de transmisión que toma harto tiempo. Es lento, es muy lento. Sabemos perfectamente, y eso no es solo acá, en todas partes. Sí, sabemos perfectamente los problemas que han tenido los proyectos grandes, ¿no es cierto? O sea, las líneas grandes, la gente es temerosa de las líneas grandes de transmisión, efectivamente, y bueno, provoca problemas adicionales, como ya sabemos, todos los crecimientos que ha sufrido la zona norte del país. Pero hay un punto súper importante, yo quiero retomarlo con la colaboración ahí de Francisco, que es que también tenemos que pensar en aprovechar la infraestructura existente. Por eso estamos pensando en almacenamiento en líneas de transmisión, porque es sobre lo existente. Exactamente. Y ahí entonces, esa es la visión que yo insisto, tenemos hoy día un desacuerdo, ¿no? De cómo, por qué estamos incluyendo estos sistemas, este sistema de 500 megas que se incluye en el plan de obra de transmisión por parte de la CNE, costó años ponerlo. O sea, tampoco fue la primera. Entonces, para mí es increíble, yo perdón la honestidad, la crítica optimista que soy, pero a mí me parece increíble que tengamos al Coordinador Eléctrico Nacional discrepando de la propia propuesta que ha hecho la CNE en el discurso, además, de que el almacenamiento tiene que ser incorporado a las líneas, al sistema eléctrico, digamos, ya sea a nivel de generación y transmisión. Me permito hacer ese punto porque creo que ahí tenemos que revisar nuestras coherencias.
Sí, efectivamente, hay puntos muy importantes levantados a propósito de cómo podemos desarrollar. Al final, el almacenamiento es justo y necesario. Los inversionistas tienen ganas de participar de este mercado. Los números sobre los proyectos actuales no están siendo relevantes, gracias a Dios, existen, ¿no es cierto? Aquellos que se están tirando a la piscina y están esperando, ¿no es cierto?, las modificaciones, que se concreten las modificaciones regulatorias para los efectos de tener más certeza respecto a los ingresos que pueden tener los almacenamientos frente a los distintos servicios que tanto tú, Analía, como Francisco nos han presentado en este panel. Oye, Patricia, solo para cuéntame. complementar hay un punto, porque tú pusiste quizás planteaste quizás como una dicotomía, o se planifica centralmente o entra por las señales de mercado. O ambas dos. Yo no sé sí, yo creo que puede ser un poco los dos, y cuando uno piensa en planificación central, ¿cierto? Piensa inmediatamente en transmisión. Pero fíjate que hay casos en que un diseño de mercado de largo plazo también te puede gatillar la entrada de almacenamiento para prestar servicios que están más bien asociados por ejemplo, a los servicios complementarios. Y a mí me encanta mencionar el ejemplo de lo que ocurrió en Australia. En Australia se crearon contratos de largo plazo para la prestación de servicios complementarios. Tú sabes que existen las señales de corto plazo que pueden ser súper eficientes, pero son volátiles. Y armar un caso de negocios para invertir, ¿cierto?, en infraestructura que es súper costosa, es difícil. En el caso del mercado de energía, existen los contratos de energía, existen los PPA, los bancos lo entienden, claro, pero, por ejemplo, en el caso de los servicios complementarios, no hay PPA de servicios complementarios. Entonces, súper interesante lo que, por ejemplo, lo que se hizo en Australia, y dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un PPA por servicios complementarios, te contrato el 50% de la batería, y tienes tu señal, el otro 50% lo usas para lo que tú quieras, y esto lo vamos a usar para prestar servicios complementarios. Y fue una solución bien creativa. Sí, es bien creativo. Me voy a enganchar del punto de Francisco, porque efectivamente aquí tenemos también un tema con el diseño de la asignación en el fondo de la provisión de los servicios complementarios. Entonces, uno de los servicios complementarios que más afín, ¿no?, más ideal, idóneo, que puede prestar el almacenamiento es el control rápido de frecuencia. Pero como el coordinador eléctrico no ha detectado todavía una necesidad en el fondo por los niveles de inercia, ¿cierto?, que hay todavía en el sistema, resulta que este mercado no está todavía abierto, ¿no?, para la participación de este servicio, que es el más idóneo de acuerdo a las características que tiene el almacenamiento. Entonces, de nuevo, necesitamos revisar cómo efectivamente se están asignando y cuáles son las necesidades del sistema, que si es que el sistema no lo requiere, o sea, tenemos que entender eso, pero estamos claros que lo va a requerir en la medida que vayamos quitando carbón, que va a ser un delta menos en el aporte de inercia que tiene el sistema eléctrico. Entonces, cuando ocurre eso, ahí está el desafío para entender si no es muy tarde o no es muy temprano. Tenemos un desafío importante para avanzar en estas materias, muchos puntos pendientes y harta coordinación. Estamos viendo que efectivamente quizás tenemos algún problema de comunicación o coordinación entre los distintos entes que forman parte.